Esto no es un texto solamente para yo leerlo, cantar do himno y ya acabé. No, no, es que esto impacta mi desempeño económico, mi desempeño social y mi desempeño político. Pero en la academia, nosotros entramos en profundidad en esta clase y tenemos, le voy a dar simplemente una pincelada, lo prometí. Tenemos una clase, precisamente, que es la lección número 2, que es la Biblia en lo económico, donde entramos a fondo, ok, incluso utilizamos ciertas leyes económicas también para eso y lo comparamos con eso. Listo, hermano, adelante. Ok, entonces el día de hoy lo que vamos a estar hablando es sobre cómo la Biblia impacta todas las áreas del saber. Am, y esa pregunta se ha intentado responder en la antigüedad a través de la teología, decía, pero nosotros realmente la vamos a responder a través de las ciencias bíblicas y, y eso es prácticamente lo que hacemos. Yo voy a usar algunas de las cosas que usamos en la academia en la cual soy director, Academia de Ciencias Bíblicas y Acción Pública, precisamente porque esa pregunta, que es el tema que nos compete hoy, es la pregunta que la academia responde y es la razón por la cual la academia nace. Entonces, la estructura pedagógica de la academia, cómo están todos los módulos organizados y cómo los estudiantes van tomando la clase modular, es prácticamente el bosquejo de responder esa pregunta. Por eso yo me voy a valer de esa misma estructura que usamos en la academia. Obviamente, aquí no le voy a poder abrir todo lo de la academia porque la academia dura 3 meses el certificado y no da tiempo. Yo nada más tengo 35 minutos. Pero vamos a ir sobre cada uno de los módulos y yo voy a ir explicando y desempacando esta idea. Eso es lo que vamos a hacer. Ok, entonces, lo primero que yo vine diciendo es que esa pregunta se ha intentado responder en el pasado a través de la teología. Eh, Sin embargo, hay una pregunta que siempre se dice, ah, ¿cuál es más importante? Teología, ciencias bíblicas, etcétera. Y voy a explicar un momento a qué nos referimos a ciencias bíblicas bien breve. Ah, y voy a ser lo más específico posible, o sea que no vayan a juzgarme antes de terminar, ¿ok? Permítanme terminar. Ah, pero por ciencias bíblicas nos referimos prácticamente a una combinación de disciplinas científicas que se usan como herramientas para el estudio de la Biblia. Ahí entran muchas. Realmente, eh, y cada vez, mientras más pasa el tiempo, se agregan más. Por ejemplo, ¿verdad? Ahí entra lo que es la crítica textual, la crítica literaria, arqueología, filología. Noten que dije filología, no filosofía, sino filología, que es prácticamente el estudio del lenguaje y de cómo éste funciona. Entonces, ahí entran muchas otras. Antropología, fue muy importante al principio de los 1900. eh, ¿Verdad? Sociología. En el caso mío, que es mi especialidad y en lo que estoy haciendo mi doctorado, es economía. ¿Ok? Cómo se usan la ciencia económica y principios económicos para el estudio de la Biblia y cómo la Biblia informa aún a la economía moderna, que vamos a tocar algunas pinceladas de eso hoy, etcétera, etcétera, etcétera. Y se siguen agregando, porque es el estudio, son disciplinas científicas que se usan como herramienta para el estudio de la Biblia. Entonces, obviamente han usado psicología, hay muchos estudios y papers, ¿verdad? Que han abordado la Biblia de una perspectiva psicológica, etcétera. Entonces, todo esto se hace. Y siempre surge la pregunta, bueno, ¿qué es más importante? La teología, las ciencias bíblicas, etcétera. Y esa pregunta yo creo que está hecha
de la forma no adecuada. La pregunta no es qué es más importante, sino cuál es el rol de cada una. Eso es lo que debemos preguntarnos, porque tienen un rol distinto. Ok, no es cuál es más importante, sino cuál es el rol de cada una. Entonces, yo siempre me gusta responder esta pregunta. Ok, un momento, ahí estoy amarillo. Un segundito. Yo siempre me gusta responder esta pregunta eh, diciendo con que debemos siempre empezar en las ciencias bíblicas, no en la teología. ¿Ok? La teología debe ser hecha después de que se hagan las ciencias bíblicas. Eh, Obviamente, mi opinión no es la opinión probablemente de Rafael. Ok, quiero aclarar eso. Lo que yo voy a decir hoy, no necesariamente Rafael está todo de acuerdo conmigo. Ok, así que yo voy a hablar libremente. Yo hablo así. Entonces, pero, ah, bueno, alguien levantó la mano. Sí. Ah, bueno, fue Rafael. Muy bien. ¿Tú quieres decir algo, Rafael? Sí, justo. Muchas gracias por mencionar lo de las diferentes posturas. Y algo, Josías, que te me adelantaste a comenzar, pero justamente quería aclarar esto, ¿no? Que somos hermanos en Cristo. Y esto, por eso, es que podemos hacer este tipo de conversaciones, porque no pensamos igual. De hecho, tenemos por ahí algunas diferencias que hemos hablado, creo que hace años, ¿no? O hace unos meses, creo que sobre Ujú, escatología, algo por el estilo. ujú. Pero lo importante de todo esto, hermanos, y muchas gracias por comentarlo, Josías, es que aunque tenemos nuestras diferencias, lo que nos une es más fuerte, lo que nos une es más grande, que es el Evangelio, que es nuestro Dios Trino. Entonces, nuevamente, gracias por aclararlo, Josías. Sin embargo, se espera que obviamente de cualquier hermano tengamos diferencias, pero podemos aprender y vamos a aprender muchísimo. Así Claro. que muchas gracias, Josías, por estar acá. Adelante, hermano, es tu tiempo. Ok, entonces se debe empezar haciendo ciencias bíblicas y es prácticamente lo que la iglesia ha hecho históricamente. Cuando tú estudias, ¿verdad? A los padres los padres apostólicos de la iglesia, estudias Orígenes, estudias, por ejemplo, Hexapla, el documento Hexapla de Orígenes, es un, es un tratado de erudición bíblica impresionante y él lo hizo para ayudar a la iglesia. Entonces, lo que usamos aquí, ciencias bíblicas, es eso. Y se debe empezar en el texto. La diferencia es que, no es que la teología no use el texto, lo usa, lo único que no necesariamente siempre empieza allí, sino que eh, ¿verdad? Hace filosofía de los principios que se encuentran en el texto. Sin embargo, las ciencias bíblicas se limita en cierta manera al texto. ¿Ok? Entonces, ¿por qué estoy explicando todo esto? Es precisamente porque voy a estar mencionando mucho sobre ese tema. Ah, segundito. Ok. Entonces, ok. Por eso mismo decía al principio que ténganme paciencia con esto. Claro que sí, Un José. segundo. Entonces podríamos decir que es una cuestión de orden, es decir, cómo comenzamos. Comenzamos por las ciencias Correcto, bíblicas y correcto, porque la pasamos a... teología es correcto. Ajá. Ok, muy La bien. teología Entonces es pasamos importante, después a pero hacer es un asunto de reflexión. orden. Exacto, Y, muy y, bien. y no me invento esto. Jesús una vez, a mí me gusta responder esta pregunta de la siguiente manera. Jesús le preguntaron una vez, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Yo respondo esta pregunta de ciencia bíblica o teología primero. El Señor respondió esa pregunta. Esa pregunta, cuando le preguntan a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es una pregunta, aquí nada estaría de desacuerdo, que es una pregunta altamente teológica. ¿Qué debo heredar para tener la vida eterna? O sea, una pregunta puramente teológica. Es el mejor momento para Jesús responder algo, un principio teológico o algo así, ¿verdad? Esa era la mejor explicación para él hacerlo. Sin embargo, él no hace eso. Él le dice cómo lees el texto. Ese va el texto. Eso, ¿verdad? Cómo tú lees el texto, cómo tú... Y los desafía en eso, o sea, ese va el texto. En otras palabras, yo interpretaría ¿verdad? Cómo tú lees, y aquí no se está refiriendo a la traducción, se está refiriendo a la Tanaj, a la Torá, ¿verdad? Cómo tú vas al texto, ¿ok? Entonces, eso es prácticamente lo que la ciencia bíblica hace, ir al texto.
solamente. Ok, entonces, eh, como decía, las ciencias bíblicas y la Biblia informa diferentes áreas del saber. En el pasado, y voy a empezar con esto, solamente lo que está dando la introducción. Entonces, hay una obra, ah, bueno, antes de entrar a la obra, en el pasado se entendía que, por ejemplo, hoy nosotros hablamos mucho separamos mucho lo que es secular de lo que es sagrado. Decimos, bueno, esto es sagrado, esto es santo y aquello es secular, ¿ok? Sin embargo, tal separación no era así. Los autores bíblicos no veían tal separación. Ellos veían todo orgánico. O sea, cuando vemos, por ejemplo, la política, vemos la sociología, vemos cualquiera de esas cosas, decimos, eh, eso es secular. Los cristianos no nos metemos en política, es secular. Pero cuando leemos la Biblia, no vemos tal separación. Y tal separación, aunque fue en sus inicios fue para tratar de aclarar cosas y términos y ese tipo de cosas, fue útil. La separación es ajena a la Biblia. No encontramos esa separación en la Biblia. No existe en la Biblia. Los autores bíblicos veían todo de forma orgánica. O sea, todo era controlado, todo estaba debajo de la sombrilla del orden de Dios. Todo, no había tal cosa como lo secular era simplemente lo pagano, lo que era malo. No era, o sea, todo lo que ellos hacían dentro del pueblo de Dios, lo que sea social, lo que era económico, lo que era político, que era considerado importante y sagrado. Nosotros tenemos una palabra en la Biblia que se usa para traducir, por ejemplo, adoración o servicio a Dios. Es la palabra en hebreo, por ejemplo, Oved. Oved en hebreo es servicio a Dios, o un servidor de Dios, o un adorador, o adoración. Cuando dice, por ejemplo, no adorarás otros dioses, la palabra que usa ahí es esa, Oved. Tú no vas a servir o adorar a otros dioses. Es interesante, este autor se llama Patrick Lay, este libro que lo recomiendo muchísimo. Yo voy a estar aquí recomendando, recomendando literatura, ¿verdad? Porque es otra cosa que hacemos, leer. Entonces, este libro, Patrick Lay, se llama Workship. Es interesante porque él señala algo muy importante, que la palabra que se usa en Génesis, cuando Dios crea la creación, crea al hombre y crea todo, y lo manda a trabajar, es la misma palabra que se usa para adorar. Es exactamente la misma palabra. Incluso la palabra para trabajo en hebreo es avodah, que es lo mismo que obed, es la misma palabra, es exactamente la misma palabra. Interesante. O sea que cuando Dios lo manda al hombre, tú te crees, tú vas a trabajar en la misma palabra en hebreo para tú vas a adorar. No hay diferencia en esas dos palabras. Tenemos otra palabra, eh, shachar, para adoración, que se usa también en hebreo. Pero cuando se habla de que tú no vas a adorar a otros dioses, se usa la misma palabra, oved, o, ¿verdad? Que sería abodá, que sería trabajo. O sea, el trabajo y la adoración están íntimamente conectados cuando tú estudias la Biblia en su lenguaje original, en hebreo. Y tú te vas a encontrar eso en múltiples textos, en muchísimos textos te vas a encontrar eso. Entonces, Eh, ya eso nos dice a nosotros cuál era la ideología, la mentalidad de los autores bíblicos, porque ellos están concibiendo la adoración, perdón, están concibiendo el trabajo como adoración a Dios. ¿Se dan cuenta? Y eso no se limita, eso es cualquier tipo de trabajo, obviamente siempre y cuando no sea algo contrario a Dios. Por ejemplo, hay un texto en Deuteronomio que habla claramente las trabajadoras o las prostitutas
o le dice adoradoras, de lo estoy propagando, prostitutas, ellas no van a poder traer sus impuestos, ¿verdad? Sus pagos, de nuevo, un término económico ahí, a, aquí a la casa de Dios, que era donde se recolectaba toda la finanza del pueblo y todo, porque ellas vienen de un trabajo, de ese tipo de trabajo, que eran prostitutas. Obviamente, trabajos así, yo no lo voy a apoyar. Pero fuera de ahí, esa palabra abodá aplica para cualquier trabajo. En otras palabras, cualquier área, aquí está la aplicación, la primera, era visto como una adoración a Dios. Tú trabajabas la tierra como agricultor, como político, en el Palacio Real, como, lo que sea era abodá. Era un servicio serio, era tu adoración. Eso era como levantar las manos en la iglesia. Era, o sea, eso es muy exagerado, sí, lo es, bíblicamente. Esta fue la idea que los reformadores recuperaron. Importante. ¿Por qué? Porque dijeron, no, 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 estamos mal. En la Edad Media no había necesariamente una visión elevada del trabajo. Entonces, ese es el primer punto que quiero desglosar, la conexión íntima que hay. Y ese asunto de separar, esto es secular, esto es sagrado, ese asunto no está en la Biblia. Yo entiendo que lo usamos hoy en ciertos contextos para aclarar ciertas cosas, está bien, siempre cuando se usa así no hay problema. Pero ya cuando se usa de una forma que la persona está hablando como si estuviera convencida que eso es así, ya hay un problema, porque eso no es así, no es bíblico. ¿Ok? Muy bien, habiendo dicho eso, ahora yo quiero llevarlo sobre el proceso de cómo hacemos ciencias bíblicas y cómo esas ciencias bíblicas, como le llamamos en la academia, ciencias bíblicas aplicadas, eh, nos pueden ayudar a ver cómo la Biblia impacta las áreas del saber. Entonces, y cuando hablo de, ya yo empecé hablando de eso, ya, ¿verdad? Si en la Biblia el concepto de trabajo en cualquier área era visto como como una adoración, bueno, ya eso me dice mucho. ¿Ok? Debo empezar diciendo, obviamente, la Biblia no es un libro de ciencias. ¿Ok? Eso lo sabemos, porque a la Biblia no le interesa hablar de ciencia. Si Dios le hubiera interesado, hubiera sido el mejor científico, pero no le interesa, eso no era el motivo. Sin embargo, cuando la Biblia habla o toca aspectos científicos, acierta. Yo sé que hay muchas personas que van a estar en desacuerdo con esto, no hay problema. Como dijo Rafael, podemos estar en desacuerdo. Y yo estoy abierto al debate también, no hay ningún problema con eso. Pero es así, cuando la Biblia toca un punto, por lo general acierta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender cómo debemos hacer investigación bíblica. Y ese es el primer punto con el cual empezamos en la academia. Bueno, debo decir algo, eso es mentira, no es el primer punto. El primer punto con el cual empezamos en la academia es los idiomas bíblicos. Ese es el primer punto. Y eso es una de las primeras cosas que quiero mostrarle a ustedes, ah, que compartí la pantalla que no debía compartir, así que me dan un segundito, por favor, y voy a compartir brevemente la que sí debo compartir. Ok, pues lo primero que hacemos en la academia es empezar con ciencias bíblicas, porque ese realmente es el meollo del asunto. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Nosotros empezamos con ciencias bíblicas, perdón, empezamos con los idiomas bíblicos, porque ese es el punto de partida. Y es ahí donde la iglesia está débil, donde empieza la debilidad de la iglesia. Ah, y la forma en la que debemos estudiar los idiomas bíblicos debe ser una forma intuitiva, porque eso es lo que nos va a dar a nosotros un verdadero entendimiento de los idiomas bíblicos. Por ejemplo, a veces cuando estamos leyendo un texto en inglés, aquellos que hablan inglés o pueden entender inglés o están aprendiendo inglés, mejor dicho, me refiero a ellos,
Ah, si están leyendo muy despacio el inglés, llega un punto, y si están tratando de decodificar cada palabra, llega un punto en la oración que ya cuando va llegando al final de la oración, tú no te acuerdas lo que leíste al principio. Eso se le llama un loop mental. Eso lo he aplicado mucho, estoy citando aquí a Randall Booth. Eso es un loop mental. Eso mismo ocurre cuando tú lees el griego y el hebreo de esa misma manera y no lo lees con cierta fluidez. Ocurre lo mismo. Entonces, con esos loops mentales, ¿cómo tú vas a interpretar correctamente el texto? Aunque tú estés decodificando palabra por palabra, eh, no se interpreta de esa manera. Hay puntos, hay, no sé cómo decir la palabra, insights, hay eh, ideas profundas que se captan cuando tú tienes una lectura más fluida del texto. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hacemos. Lo primero que recomiendo hacer es eso, es un manejo de las lenguas bíblicas con cierta fluidez. Entonces, nosotros, por ejemplo, empezamos con un libro sencillo, obviamente, que es Jonás. Esto es Ioná, dice ahí en hebreo, es la historia de Jonás. Y usamos un currículo donde el estudiante puede estudiar de forma intuitiva los idiomas bíblicos y aprenderlo de esa manera. Yo sé que lo más seguro Rafael ha escuchado sobre esto. Y tenemos en mente, y oren por eso, tenemos en mente hablar algunas cosas, Rafael y yo, pero esto es muy necesario para la iglesia. Yo he visto el impacto que ha hecho en nuestros estudiantes y, y en mi propia vida también. Esto es muy necesario. Entonces, cuando tú estudias el texto de esa manera, tú puedes tener, tener un mejor entendimiento del texto, una mejor interpretación del texto. También hacemos eso mismo con el griego del Nuevo Testamento. Lo hacemos mismo con el griego del Nuevo Testamento. Y porque hay cosas que se pierden en la traducción. Nuestras traducciones son buenas, pero no son perfectas. Y algo que tenía la iglesia primitiva era que estaba consciente de esto. En la iglesia moderna nosotros nos hemos acostumbrado mucho a las traducciones y nos hemos olvidado, ¿verdad?, de que es una traducción. Entonces, ese es el primer paso para hacer ciencias bíblicas, es entender el texto bien. Y aunque ustedes puedan pensar, oh, esto es muy difícil, no, no es difícil, por lo menos no con nuestra metodología, una metodología intuitiva. Incluso ayer comenzaba una reunión con un pastor aquí en Estados Unidos americano y él me decía eso mismo, es muy difícil y yo le hice una demostración literalmente que no pasó de 2 minutos, fue como 1 minuto y medio de simplemente yo comencé a escribir algo que estaba en la mesa, comencé a usarlo, comencé a hacerlo mientras lo decía en hebreo, y él estaba entendiendo todo y se comenzó a reír, y yo decía, ¿por qué tú te ríes? Yo estoy entendiendo todo, y tú no has hablado español todavía. Yo, no, no es necesario, tú lo vas a seguir entendiendo. Entonces, esa es la magia de la metodología. Luego se introduce el texto escrito, entonces ya el estudiante lo puede leer sin tener que decodificar cada palabra y lo lee con, con cierta más fluidez que otro estudiante que solamente lo aprendió con gramática, traducción, que no se debe estudiar así. La gramática entra, pero entra al final, entra después, no al principio, no debe entrar nunca al principio. Entonces, eso es lo primero que yo recomiendo y así se empieza haciendo ciencias bíblicas, el texto. Recuerden que yo le dije a ustedes que las ciencias bíblicas al principio es una combinación de disciplinas científicas que se usan como herramienta para estudiar la Biblia. Y una de ellas era la filología, que era el estudio de los idiomas, por eso estoy empezando aquí. Entonces, lo segundo que debemos es saber cómo hacer investigación del texto. Es otra cosa que tratamos, ese segundo paso. Y literalmente estoy usando esto como bosquejo, el mismo de estructura de Gabler, porque esos son los pasos. Es saber cómo hacer investigación, cómo buscar contenido. Esto es algo que les enseñamos cómo buscar artículos, cómo leer artículos. Porque aparte que la Biblia fue escrita en su idioma original, es otra rama de las ciencias bíblicas, es eh, la crítica textual, que también la mencioné. En la crítica textual no es más que donde se evalúan diferentes manuscritos, diferentes testigos de la Biblia. Y la palabra testigo es la misma palabra que usamos hoy. Si ocurrió un asesinato y dicen, yo tengo 2 testigos de ese evento. ¿Qué significa eso? Fueron 2 personas que estuvieron ahí y pueden corroborar lo que allí ocurrió. Ya sea de verdad o mentira, pueden corroborarlo. Eso mismo le llamamos testigo a textos.
antiguos, ¿ok? Cercanos al texto bíblico o que de alguna manera tuvieron interacción con el texto bíblico y esos testigos nos pueden corroborar a nosotros qué ocurrió allí. Bueno, en esta clase precisamente, en este módulo, ese es el segundo paso, estar conscientes de esos testigos. Nos ayudan a interpretar la Biblia mejor, no solamente los idiomas, sino estos también. ¿Ok? Entonces, ese sería el segundo paso. Luego entramos a lo que es un estudio panorámico de lo que es la Biblia hebrea en este caso. Ah, yo creo que lo tengo por aquí. Quiero mostrarle algo también breve. En el estudio, pueden ver la pantalla, el estudio panorámico de la Biblia hebrea, precisamente lo que hacemos es eso, es recorremos el texto bíblico, ¿ok? Y, y vemos lo que yo decía al principio, cómo ese texto que estamos tan familiarizados o creemos que estamos familiarizados, sigue conectando diferentes áreas, o sea, diferentes, ¿verdad? Trabajos o áreas o servicios, ya sean lo social, la agricultura, la economía o aspectos políticos también del texto, cómo lo sigue conectando con el texto bíblico. Como estudiamos la palabra al principio, abodá, que es trabajo, y obed, ¿verdad? Que es servicio, eso es lo que hacemos y hacemos un recorrido de todos los libros de la Biblia, prácticamente haciendo cuatro preguntas, que es lo que yo recomiendo también hoy que se haga para entender este asunto de cómo la Biblia impacta esas áreas. La primera pregunta es, ¿verdad? Tenemos que entender el libro, ¿ok? Tenemos que tener una idea del libro. Eso lo podemos hacer una introducción al libro y yo sé que Rafael conoce muchas introducciones que hay de libros de la Biblia, ¿verdad? Introducción al libro tal, donde se habla de forma resumida de qué trata el libro, cuál fue su contexto político, económico, social, etcétera. Entonces, luego se debe entender cuál es el debate, el meollo en el libro. Muchas veces hay una problemática X en el libro o un versículo que no encontramos en ninguno de los manuscritos, pero no estamos conscientes de eso y hacemos toda una interpretación y todo un tema y toda una teología de ese verso, cuando ese verso no existe ni siquiera. O por lo menos no que no existe, sino que fue realmente una adición después. Eso lo entendemos cuando nosotros estamos conscientes, ¿ok? Del debate que hay con respecto a X tema. Eso también lo tratamos. Esa es la segunda pregunta que contestamos. La tercera pregunta es prácticamente tener una idea de todo el bosquejo del libro. Tener una idea de todo el bosquejo del libro. Eso no te da una idea panorámica del libro. Y cuando tú lo lees y navegas el libro, no te pierdes y puedes seguir. Lo más importante es esto, escuchen, la idea del autor, no mi idea. La idea mía no importa realmente, ni la idea tuya importa, honestamente. ¿Verdad? Hay gente que abre la Biblia. Una hermana una vez me dijo, muy querida, me dijo, ay, José, pero tantos estudios. ¿Cómo tú estudias? Yo quiero coger la Biblia y encontrarme con el Señor. Y ya. Y coger y cantar un himno. Sí, hermana, está bien. El problema es que usted voló ahí como tres pasos. Entonces, eso se puede hacer, pero no se empieza ahí. Se empieza en el texto. Recuerda lo que Jesús dijo. ¿Cómo podemos ir a la vida al cielo? El Señor no dijo, bueno, tienes que orar y adorar. No, no, el Señor dijo, ¿cómo tú estás leyendo? Vamos al texto. Es al texto que hay que ir. Y eso lo dijo el Hijo de Dios, que tiene todo el conocimiento del planeta. Y dijo, no, 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 es al texto. Y cuando dice el texto, no a tu interpretación, sino a la del autor. Entonces, eso nos lo da a entender, con tener un bosquejo del libro, de cómo el libro funciona, y tú entrar con esa idea, tú puedes navegar el texto mejor. Y por último, entender la idea central del texto. Por ejemplo, el capítulo central de Génesis, capítulo más importante, el capítulo central de Génesis, el capítulo 12. Yo no me junto y digo, bueno, lo que pasa es que los primeros 11 capítulos de Génesis relatan la historia, eh, le llaman eh, ah, pues, la tengo en inglés, pero le llaman la historia antigua, vamos a llamarla así, vamos a traducirla así. Eh,
Y luego, en esa historia antigua, pasan muchos sucesos que salen en otros textos antiguos también, como es una creación, ahí está el Numa Elish. Nosotros estudiamos el Numa Elish en la academia también, seriamente, y lo comparamos con la Biblia. Están otros textos, Atrahasis, etcétera. También están otros eventos que aparecen, como por ejemplo el diluvio. Aparecen otros eventos que son universales, la Torre de Babel, los idiomas, etcétera. Todos son eventos universales y eso está en los primeros 11 capítulos. Pero del capítulo 2 en adelante, la Biblia es única en el sentido de que no tenemos en todo el antiguo cercano oriente, escuchen, ningún texto que se asemeje al drama narrativo que tenemos de Génesis 2 en adelante. No existe. De una familia, que siga toda la historia de una familia, eso no existe en la antigüedad. No existe. Es único de la Biblia. Y el capítulo 2 es el capítulo pivote de Génesis. Entonces ese capítulo es central. Entonces, ¿cómo tú sabes eso? Cuando tú estudias la Biblia de forma científica, y tú vas estructurando todo. Ahí es claro, sale claramente eso. Entonces ya te da una idea de cómo interpretar ese texto, ese libro. ¿Ok? Entonces, eso lo mismo, esas mismas cuatro preguntas se le hace al Nuevo Testamento a cada libro. No sé, ciencias bíblicas, a cada libro. Y eso prácticamente es lo que hacemos en estos dos módulos de la academia también. Ah, ok. Recuerden que estoy usando el mismo bosquejo de la academia. No es que estoy haciendo un anuncio, simplemente estoy haciendo el mismo bosquejo porque ese es el mismo bosquejo que hacemos. Entonces, después que hacemos eso en ambos textos, en ambos testamentos, es cuando, y ahora sí le voy a compartir esto, que es el corazón de lo que yo hago y el corazón de esta breve charla que debo ir cerrándola en unos minutos. Un momentito. Después que hacemos eso en ambos testamentos, entonces ah, vamos a poder ver, un momento. Ok, creo que es aquí. Me dicen si se ve algo. Yo no veo nada. Se ve, ahí está, listo. Ok, hacer eso es cuando nos da la idea, o es cuando podemos ver, mejor dicho, cómo la Biblia impacta, contribuye lo social, lo económico y lo político. Por ¿verdad? Todo el ejercicio que he venido contándole, que se viene haciendo. ¿Ven cómo va todo creciendo? Es así que está estructurado el asunto. Entonces, después de hacer ese ejercicio, es que es obvio, créame, es casi claro, casi obvio eso, de cómo la Biblia hace eso. Eh, por ejemplo, si entendemos que, que la Biblia no está divorciada de estos aspectos, como explicamos al principio, bueno, vamos a entender que la Biblia tiene algo que decir con respecto a estos aspectos. Y el texto por excelencia que yo uso, eh, fue la intención de Dios, es lo que ocurre, y si tienen sus Biblias ahí, no tengo el texto aquí a mano, pero pueden ir a Deuteronomio 4, Deuteronomio 4, ah, versículo 5 o 6 creo que, donde dice aquí, un momento, versículo 8 cuando dice, ¿ok? Permítame, lo voy a leer en hebreo, pero yo lo voy a ir guiando, dice, Umigo y gadol asher lo hukim o mishpatim tzadikim. En otra palabra, ¿qué nación grande tiene hukim o mishpatim, ¿verdad? Esos son estatutos, juicios tan, y dicen ahí tzadikim. Hay mucha gente que traducen eso como justos. Realmente yo traduciría eso ordenados. Hay mucha erudición detrás para entender que esto es lo que se está ocurriendo aquí. Créanme. No tengo el tiempo para desempacarlo, pero con toda propiedad
Lo puedo decir porque es lo que está ocurriendo allí. Y también estoy abierto a otra invitación a explicar solamente esa palabra. ¿Ok? Pero, ¿cuántos estatutos y decretos ordenados tú tienes? Orden. ¿Verdad? Acuérdense, la pregunta es, ¿qué nación tan grande tiene eso? Y luego sigue diciendo, ¿ok? Que Hol Torah hazot asher anochi noten livneichem hayom. En otras palabras, como esta instrucción, ahí sí la palabra Torah realmente, eso fue lo que dijo, como esta instrucción, como esta Torah, que ustedes tienen y que yo les doy y que yo doy delante de ustedes hoy. Cuando el texto dice en el versículo, lo pueden leer ustedes mismos, en el versículo 6 que dice, y lo voy a traducir directamente, dice, versículo 6 un momento, versículo 5 y lo verán a ustedes, ¿verdad? Las naciones, y verán esos estatutos que yo les he mandado a ustedes hoy, y lo pondrán por obra en medio de ustedes, en la tierra en la cual ustedes van a heredar. Luego dice en el versículo 6 que los guardarán y lo harán porque esta es su sabiduría y el conocimiento, el entendimiento. ¿A ojos de quién? De los pueblos, de las naciones, de lo que mucha gente considera secular. Bueno, a ojo de ellos, este es su sabiduría y su entendimiento. Que habiendo ellos escuchado, lo van a escuchar, todos estos, otra vez, Jukim, o sea, estatutos y todos estos decretos, y dirán, wow, solo este pueblo, solo un pueblo sabio y entendido, una nación grande como esta puede tener esto. O sea, Dios dice, cuando ustedes apliquen estas leyes bíblicas, la conclusión de los pueblos va a ser, wow, pero eso es más sabio que nosotros, que lo que nosotros hacemos. Cuando usted explique las leyes sociales que hay ahí, las leyes económicas que hay ahí, las leyes políticas que hay ahí, los otros pueblos van a decir, wow, eso es más sabio. Y lo que está ocurriendo, eso que yo le leí ahí, es un desafío de frente al código Hammurabi. El código Hammurabi, el código mesopotámico, que dictaba las leyes sociales, económicas y políticas de Mesopotamia. Y hay una frase que sale ahí, que es una frase que solamente ocurre en el Código Hammurabi y en este texto. Es claramente Moisés desafiando de frente al Código Hammurabi diciendo, esto todavía contiene más sabiduría. ¿Se dan cuenta? Eso es serio. Y hay mucha erudición detrás de eso. Hay muchos estudios, hay muchas disertaciones doctorales que hablan sobre el Código Hammurabi, como la fraseología que usa ahí. ¿Ok? Cuando dice, ¿qué estatutos? Ah, la fraseología que usan esos versos aparece exactamente igual. Entonces, eso nos informa a nosotros de eso. Y por último, para dar algunos ejemplos, para no irme tanto del tiempo, que son 46 minutos ya, no sé si tengo un chisma de tiempo. Ok, tengo un chisma de tiempo, voy a argumentar un poquito más. Cuando, Pero, cuando usted quiera, profe. no, 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 un momento, vamos a respetar a la gente, al tiempo de la gente. Entonces, la otra cosa es que es un desafío de frente al código Hammurabi, de frente. Y eso ni siquiera está en discusión en la academia. Eso se sabe que es así. Entonces, cuando tú lees ese texto, tú dices, wow, se está refiriendo a eso. Entonces, tú entiendes, ok, todas estas leyes que él va a listar de ahí en adelante, porque el capítulo 4 en adelante él comienza a listar leyes, específicamente el capítulo 5 en adelante. Y luego en el capítulo 8 es cuando Dios dice, yo soy usted quien le doy el poder de hacer riquezas económicas, se refiere. ¿Se dan cuenta cómo está todo conectado? Si tenemos el bosquejo del libro, otra cosa, el libro de Deuteronomio, el bosquejo del libro de Deuteronomio completo, es un tratado vasallo. De nuevo, es un tratado político de la antigüedad. O sea, Moisés no solamente desafía al código Hammurabi, él lo estructura
figura como un tratado vasallo. Dicen, este es el verdadero tratado vasallo. No entre dos pueblitos y un imperio pagano, no. Entre el pueblo y el Dios del universo. ¡Wow! Eso pone a Deuteronomio en otros ojos. O sea, cuando tú entiendes el texto de esa manera, tú dices, bueno, esto, yo pensé que esto era, pero esto no solamente para yo levantar la mano en la iglesia y ya, y orar y ya, no, esto tiene unas implicaciones serias. Y de nuevo los reformadores entendieron eso. Por eso fue que impactaron la famosa Ginebra de Calvino. La Ginebra de Calvino fue transformada legalmente y políticamente, incluso adoptaron leyes bíblicas. Pero ¿cómo pasó eso? Bueno, ellos entendieron, bueno, que la Biblia impacta todas estas áreas. Esto no es un texto solamente para yo leerlo, cantar de himno y ya acabé. No, no, es que esto impacta mi desempeño económico, mi desempeño social y mi desempeño político. Y mire, créame, yo no puedo entrar en esto aquí ahora, pero en la academia nosotros entramos en profundidad en esta clase y tenemos, le voy a dar simplemente una pincelada, lo prometí. Tenemos una clase, precisamente, que es la lección número 2, que es la Biblia en lo económico, donde entramos a fondo, ok, incluso utilizamos ciertas leyes económicas también para eso y lo comparamos con eso, ok. Nosotros sabemos, ok, que el crecimiento, por ejemplo, antes de los 1800, solamente voy a decir esto breve, 2 minutos más, antes de los 1800, el 95%, de 92 a 95% de la población era pobre. Ese era el estado natural del mundo en los primeros 1700 y pico de años. Incluso hay una gráfica económica que se usa en economía y todo eso, que lo presentamos, lo enseñamos, todo eso, pero no puedo entrar en todo eso aquí. En los 1800, la gráfica viene así, tiene una línea recta y sube. ¡Fu! Parece un palo de hockey, un palo de hockey, viene así y después sube. Incluso así se le llama, de hockey stick en economía. Entonces, viene así y sube. Ese pico ahí, ¿qué pasó? En los 1800. ¿Qué pasó ahí? Una explosión económica. Ahí pasó que algunos de los principios económicos, algunos principios bíblicos, ¿verdad? De las leyes económicas bíblicas, comenzaron a ser aplicados. ¿Qué pasó antes de eso? Bueno, lo que lo propagó en el mundo entero fue la propagación de la Biblia, el texto bíblico de la reforma. Porque mucha gente dice, no, pues sí, la reforma fue, pero no fue la reforma per se, no es la reforma, no fueron los individuos. Fue que ellos cogieron esto y lo propagaron con el correcto entendimiento, eso es todo. Eso fue todo lo que hicieron. ¿Ok? Entonces, porque también la gente idealiza esas cosas. No, 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 fue el texto bíblico. Fue esas ideas que venimos discutiendo ahora. La gente comenzó a entender eso y comenzó a hacerlo. Le voy a poner un ejemplo, breve, 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 muy breve. Con este va a ser mi último ejemplo. Esto es simplemente un ejemplo porque prometí que iba a dar una pincelada. Josías, Sí. ahí me surge la cuestión de Weber y su ensayo, ¿no? Famoso sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Es quizá un testimonio de lo que incluso un no creyente, un no cristiano, pudo Ujú. percibir en cuanto a este cambio de mentalidad, ¿no? Exacto. Yo no quería tocarlo, pero ya tú lo tocaste. La Biblia se suscribe más al capitalismo. La Mm, Biblia no quiere saber del comunismo, no quiere saber del socialismo. Y puedo debatirlo eso con cualquiera que guste. No hay problema. Tú lo Estaría puedes bueno revisar. hacer un programa de eso, Bueno, Josías, tú me avisas, porque eso es muy Sí, fácil debatible. ¿Ok? La claro que Biblia estaría no se bueno. suscribe a eso, lo siento. He tenido debates de esto ya en la misma academia. Hay estudiantes que, porque después de cada clase yo dejo 20 minutos a propósito para Mm. sentarnos. Yo incluso lo quito de la grabación, para que no salga ahí, ¿verdad? Ok, vamos ahora ahí, vamos aquí a lo que ustedes quieran. Pero lo que te estoy diciendo es eso. Es cierto, ya tú lo tocaste. Qué bueno que se lo de Rafael y no de mí. Para que le tiren piedra a Rafael y no a mí. Entonces, pero Rafael está claro, lo que dijo Rafael es cierto, es 100% cierto. Y los reformadores entendieron esto. Y eso fue lo que pasó en el 1800. Y la economía se explica a sí mismo. ¡Pum! Hay un pico económico.
hay un pico económico y no ha descendido. Y tiene que ver con los valores judeocristianos, totalmente, no con otra cosa. Hay muchos economistas, obviamente no creyentes, que intentan con todas sus fuerzas quitar cualquier rastro de la Biblia. A veces caen en el ridículo. Como otro uno que leí recientemente. Pero es así. Aún los no cristianos, como dijo Rafael, dicen, espérense, hay que ser honesto en esto. Entonces, lo que hacemos en la academia es que entramos a profundidad en esto y vemos específicamente qué fue lo que dijo la Biblia. ¿Cómo es que se debe aplicar económicamente y bíblicamente y políticamente, etcétera? Y en esa minuciosidad que entramos, empezando en el texto bíblico, en el original, y de ahí vamos escalando. Entonces, miren un ejemplo, con este ejemplo voy a cerrar para que ustedes vean cómo fue que ocurrió. Es un evento real y un evento que presentamos en la academia también, ¿ok? Al final yo, si Rafael me lo permite, yo voy a mostrar la página y lo que gusten. Y yo creo que al final, Rafael y yo estábamos conversando, oren por eso, que hay algunas colaboraciones que vienen por ahí también, si Dios quiere y nos lo permite. Sí, Eh, sí, sí. La idea es que que te conozcan y ya podamos después ya, algunos sí, que lo están aquí, ingresar, estudiar sí, y sí, 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 sí. estaría Eso hay que buenísimo hacerlo eso. porque tenemos que unir fuerzas. Para, como tú decía, que decía Rafael, la iglesia necesita esto y esto es para la iglesia. Eso es lo que hacían los padres de la iglesia. Ellos hacían erudición bíblica, ciencias bíblicas para la iglesia. Y eso es lo que hay que hacer. Miren esto. Y estamos muy mal informados. Cuando yo veo gente votando hoy por gente que tú dices, ¿cómo pueden apoyar a esta gente con esa agenda? Pero es que la iglesia no sabe lo que tiene que hacer. Miren este ejemplo fascinante. Miren cómo esto se da. McCormick es prácticamente una marca hoy en Estados Unidos, de uno de los mejores equipos de arado de tierra y es impresionante lo que esta gente ha hecho. Pero esto empezó, miren qué año, acuérdense el palo, la gráfica económica que le mostré, miren el año, 1800 y pico, todo empezó ahí. Este señor se nutrió de la idea bíblica, estudiando el texto bíblico, que en esos años, cuando tú te graduabas de un seminario, tú tenías que saber, el discurso que tú dabas de graduación, tenía que ser o en hebreo o en griego. ¿Recuerdan esa época donde comenzó a surgir, ¿verdad? La Harvard y esas universidades que eran cristianas, puritanas, etcétera. Bueno, ahí ellos tienen en muy alta estima los idiomas bíblicos. No era un juego como ahora. Que ahora nadie quiere hacer eso. ¿Ok? No, 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 ahí era clave, porque esa es la herramienta. Miren, este señor se nutrió de la idea bíblica de que a través del trabajo piadoso y creativo, ok, antes de leer esto, porque si olvidamos Génesis, no van a entender la idea. En Génesis Dios dice, cuando Adán y Eva pecan, está el texto que él estaba estudiando, Dios, ¿qué hace? Porque mucha gente dice, José, pero yo no veo nada de eso en la Biblia. Bueno, sí, Dios creó todo con un orden y cuando ellos pecan, se rompe ese orden. Ese orden no solamente fue espiritual, porque ese es el problema, Rafael, que solamente hacemos énfasis en lo espiritual. El evangelio espiritual, sí, pero el evangelio es más orgánico que eso. No es solamente eso. Se rompió el orden, mira, se lo voy a demostrar. Se rompió el orden social. ¿Por qué? Porque ya la relación interpersonal entre Adán y Eva se vieron afectados. Ustedes lo ven en el texto. No, esta mujer, no, este. O sea, se rompió ese orden. Se rompió el orden económico. ¿Por qué? Porque ya él iba a trabajar, pero la producción, su ganancia, su remuneración iba a ser con sudor, o sea, iba a ser complicada, fue afectada, fue maldecida, fue complicada ahora. Es el orden económico, se rompió, ¿ok? Se rompió el orden también con Dios, se rompió todo. Entonces, el Evangelio lo que hace es venir a restaurar todo ese orden orgánicamente, empezando con lo espiritual, pero con lo social, lo económico. ¿Se me sigue la idea? Eso es lo que el Evangelio hace. No es solamente lo espiritual, es más que eso. Entonces, este señor, estudiando ese texto, dijo, espérate, el nutrióse de Dios a través del trabajo piadoso y creativo, los seres humanos pueden revertir la maldición del sudor y del trabajo duro y establecer el dominio de la naturaleza. Este señor dijo, espérate, pero el yo trabajar la tierra, antes de él, se trabajaba, se araba la tierra
a pico pala y con un burro. Y él dijo, wow, y él veía eso, leyendo el texto y decía, esa es la maldición, no están supuestos a ser así. Ahora con la redención, ¿verdad? Y con el trabajo creativo, yo involucrar ahora lo que yo aprendo en el texto bíblico, en esa área, ¿ok? Que en este caso era economía, agricultura e innovación, yo puedo redimir el trabajo. ¿Cómo? Creando una máquina para ahora yo no tener que sudar trabajando, sino que yo redimo el trabajo. Él se sentó en su máquina, esto es un dibujo de la época real, y él redimió el trabajo como creyente, como cristiano, pensando de esa manera. Esto fue un boom. ¿Qué hizo esto? Generó más producción, más economía y él lo industrializó, que por cierto, de ahí viene la palabra la industrialización, que fue cuando creció la economía. Esto ocurrió, este efecto ocurrió de manera mundial en muchos otros aspectos y muchos de esos inventores e innovadores eran creyentes o personas que tenían en alta estima el texto bíblico o personas que fueron influenciadas por principios e ideas bíblicas. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia ya estamos hablando que está impactando no solamente lo social lo pasamos hace rato, lo económico, la innovación, la tecnología? Ojo, muchas veces hoy abrimos la Biblia en un grupo, claro, ya abrió la Biblia, ya no puedes conversar, porque aquí estamos hablando, ¿verdad? Los filósofos, políticos. No, todo este asunto lo trajimos nosotros. Dios nos puso aquí para impactar al mundo. Y ha sido así. Muchas veces hacemos cosas, Rafael, y voy cerrando con esto, y damos por sentado cosas que tenemos hoy, damos por sentado que no sabemos que su origen es la Biblia, la propiedad privada, libre mercado, la democracia en la política, o sea, el voto democrático, como dicen en Estados Unidos, check and balance, el balance de poderes, todo eso es bíblico. Eso no existía en Egipto. Lo que diga el faraón es ley. ¿Qué importa lo que diga la gente? No hay ningún imperio antiguo tiene esas leyes así. Por eso fue que Dios dijo, con esto cierro, cuando le decía ese texto, y decía, amigo hija Gadol, Asherlo, no, noten la Hatorah Hazot. ¿Qué relación tan grande hay con esta ley que yo les he dado a ustedes hoy? No hay, no hay. Y era desafiando directamente al código Hammurabi en el momento, que él prácticamente se considera el código, ¿verdad? En la antigüedad más. Bueno, entonces esto es simplemente una idea, hermanos. Y después de todo, nosotros cerramos con una, y esta sí es la última diapositiva, cerramos con un módulo, y yo creo que es así que debemos cerrar también nuestro bosquejo de estudio de la Biblia y cómo la Biblia puede impactar todas esas áreas, es hablar, le llamamos hablando Biblia en público. ¿Qué significa eso? Bueno, que ahora yo cojo todo lo aprendido y sé cómo articularlo en público, porque es otro problema que tenemos, Rafael. Nosotros tenemos muchas veces los conocimientos y cuando tenemos que hablarlo en público, tenemos que someter una ley de proyecto o como ciudadanos tenemos que defender un voto, porque no es mentira, no estamos ajenos a la votación, a la elección, a todo. No sabemos cómo hacerlo, lo que hacemos es comenzamos a coger la Biblia, entramos a biblazo, como yo digo, ¿verdad? Versiculazo a la gente. Y la gente no entiende eso. Entonces no sabemos cómo articular las verdades bíblicas en las esferas públicas. No sabemos hacer eso. Entonces hay todo un módulo donde le mostramos, módulo taller, de cómo hacer eso. Entonces, para que las ideas bíblicas tengan impacto. Esto lo hacía Calvino. Calvino era abogado, ok. Calvino sabía también hacer este tipo de cosas. Entonces, eso es lo que nos falta a nosotros. Que las reformas hizo y todo lo que en el pasado que impactaron la sociedad lo hicieron. La generación más lenta en eso hemos sido nosotros. Incluso salió una estadística que dice que esta generación y la anterior a esta es la generación con el menor coeficiente intelectual, cuando el intelectualismo realmente es de nosotros los cristianos. Claro, o sea, estás exagerando, sí. Yo lo mencioné en una entrevista que me hicieron recientemente en una emisora en mi país, cuando decía que el 90 y pico% de los premios Nobel de los años 1900 eran creyentes y el 80% eran evangélicos, con un pequeño porcentaje de católicos, un 20 y pico% de judíos, sí, los judíos, la otra porcentaje que van detrás de nosotros de nuevo, ideas judeocristianas, la Biblia, es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo, y estoy hablando de ciencias duras, no estoy hablando de que
el Premio Nobel a la Paz. No, no, no. Ciencias duras, ¿verdad? Física, matemática, economía, ciencia dura, ingeniería, etcétera. Eran evangélicos. Y creo que era un 1 o 2% ateo. O sea, nadie. Entonces, de nuevo, el intelectualismo es de nosotros. ¿Ok? Entonces, sí, la respuesta a la pregunta inicial, la Biblia impacta lo social, económico y político. Con eso termino. Esta es la academia prácticamente. eh, y, y tenemos acreditación en varias instituciones, en Israel también, aquí en New York y Howard Institute también nos acredita. Este es prácticamente el instituto de Randall Booth. Y aquí está la academia y aquí están los módulos. Lo voy a hacer en los módulos, con eso cerramos. Es completamente online, pero también puede ser híbrida. Si el estudiante opta por incluir el viaje a Israel, nosotros tenemos un viaje a Israel, son 3 meses el certificado. Ok, cierra con un viaje a Israel, donde allá podemos una clase arqueológica muy interesante. Visitamos un lugar arqueológico, aprendemos de eso y vemos. Yo siempre digo, no hay mejor lugar donde estudiar la Biblia que en la tierra de la Biblia. O sea, hay muchas cosas que se aclaran cuando tú estás ahí. La geografía te informa, la cultura te informa, la lengua te informa. Eso no se puede sustituir. Ok, pero si el estudiante no puede o no puede pagar, no es un costo tampoco, es un costo barato también. Ok, obviamente no es regalado porque viene de Israel, pero si el estudiante no puede hacer eso, bueno, entonces tenemos la modalidad 100% online. Ok, y las clases son en vivo. Okay, hay un profesor ahí dando la clase en vivo, o sea que no es un pregrabado solamente, pero también está la opción pregrabada. Ok, y aquí están los módulos que tratamos hoy. Aquí están los módulos. Empezamos, ¿verdad? Hebreo, griego, le llamamos hebreo bíblico vivo o griego bíblico vivo. Herramientas de investigación que lo tratamos, panorama de la Biblia hebrea, panorama del Nuevo Testamento, la Biblia social, económico y político, método de investigación hebraico. Ahí tratamos, hay mucho metodología de interpretación que incluso Pablo usa en muchos aspectos, algo que se llama el Midrash, que es una interpretación hebraica. Jesús la usa. Esta gente, obviamente, escribieron, ¿verdad? Pero nunca dejaron de ser judíos. Escribieron en griego, pero su forma de pensar era hebrea. Entonces es importante entender la interpretación hebraica para entender por qué Pablo dice cosas raras, como que no hace sentido. Pablo dice eso ahí. Y cuando tú vas, tú encuentras 1002 ejemplos en el Talmud y en muchísimos otros textos de lo mismito que está haciendo Pablo. Tú dices, oh, pero mira por qué que lo hace. Ok, hay métodos de interpretación. Y por último, lo que hablando Biblia en público, que lo mencioné también, y ocasionalmente aquellos que opten, entonces la clase arqueológica en Israel, y cerraríamos con eso. Es un programa solamente 3 meses, es muy completo y por un precio que es ridículo. Ok, entonces ya para más detalles se comunican directamente, es simplemente abacademia.com, ok, abacademia.com, eso es todo, aba, y luego academia, pero pegado, aba así mismo, abaacademia.com.